Fireground, así se llama esta canción de Simply Red. Y nosotros nos vamos a ir ya con Mente Sana, que tenemos por aquí preparado ya nuestro queridísimo Jesús Molina. Casi preparado. Casi, ¿no? Todavía. No, tiempo. Estás ajustando ahí cosas. Que llevo aquí, ¿no? Un ratito, pero bueno, ya está. Como hemos estado hablando, porque me parece la idea del programa de María José, Otro Mundo es Posible, pues me encanta, porque es una manera de contribuir a eso, a que otro mundo sea posible, ¿no? A mí me parece que va en la línea perfecta. Con la línea de Ahora Radio. Va encadenado, ¿no? Dentro de nuestra línea editorial, esto es que encaja perfectamente. Perfectamente. Tenemos otros espacios que quizás, bueno, pues, pero este es puro el alma de Ahora Radio, ¿no? Hoy los lunes van a ser geniales. Estamos muy contentos a partir de ya, de hoy, 3 de febrero. Todos los lunes vamos a tener ese espacio que es una maravilla. Bueno, Jesús, nos vamos con Mente Sana. ¿De qué vamos a hablar hoy en Mente Sana? Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosa que casi nunca se habla, de la depresión oculta. ¿Depresión oculta? Sí, porque el concepto de depresión lo tenemos muy rayado ya, de lo que es una depresión. Pero la gente banaliza mucho con el tema de las depresiones. Sí, eso es lo que quiero comentar. Una depresión de verdad es algo muy gordo. Por eso quiero entrar en el tema de lo que es la depresión primero, sí. Y después vamos a hablar. Voy a hacer una introducción sobre lo que es la depresión y cómo confundimos los términos de depresión. Pero después vamos a entrar de lleno en lo que es la depresión oculta, que a mí mismo me sorprende muchas veces, porque además es tan oculta que es muy difícil de diagnosticar. ¿No sabemos que la tenemos? No sabemos que la tenemos o no queremos saberlo. Miramos hacia otro lado. Exactamente. ¿Cómo somos? Entonces, ¿cómo es el ser humano? Sí. Bueno, algunas veces... de hecho, después vamos a contar un cuento que está también relacionado con la depresión oculta, ¿no? Yo me gusta tu sintonía. La melodía hay que felicitarte, Isra, porque bueno, a mí no te puedo imaginar, pero has sabido encontrar esa melodía. Sí. Pero he recibido muchísimos WhatsApp hablando sobre la melodía, que le ha encantado, que viene ideal para el programa y que me siento muy a gusto con ella. Que sí? Bueno, de hecho lo he puesto en casa. El programa me lo está preparando escuchando la melodía. Escuchando la melodía. Bueno, pues entramos entonces en materia sobre lo que es la depresión, ¿no? Venga. Definimos la depresión, la utilizamos como cualquier comportamiento que nos hace estar triste, y se tiende a llamar depresión a cualquier sufrimiento, de forma que en ocasiones se confunden los criterios. En muchas ocasiones confundimos eso, la tristeza, con la depresión. Y aunque estén ligados, porque siempre están ligados, la depresión es un trastorno o un estado de ánimo manifestándose como un abatimiento e infelicidad, una pérdida de interés y de capacidad por el placer en todas sus actividades, también pérdida o aumento de peso repentino. Y es importante que tengamos en cuenta que para hablar de depresión se han de cumplir algunos criterios, que así lo establece el Manual de Diagnóstico Psicológico, ¿no? Sí. Importante también, no es por un momento concreto, no podemos decir hoy me siento deprimido porque hoy estoy triste, sino durante un periodo mínimo de 2 semanas consecutivas, ¿eh? Y bueno, los estados que podemos decir, los criterios que vamos a comentar, pues uno de ellos, por ejemplo, el estado de ánimo depresivo, valga la redundancia, donde la persona se siente casi la gran parte del día sin ganas de nada. Así lo argumenta la persona que está así, y así lo puede explicar las personas que están a su alrededor, porque lo están viendo, ¿no? Se ha perdido el interés por la realización de las actividades diarias que incluso anteriormente disfrutábamos con ellas. O sea, pierde hasta el interés de las cosas que realmente te gustan, ¿no? No solo se ha perdido el interés, sino que en algunos casos se ha abandonado o se han dejado hacer incluso, ¿no? También durante un periodo de un mes aproximadamente ha habido un cambio de peso, un aumento o una disminución, porque la depresión o te da por comer o te da por adelgazar, o no comer. Tenemos otro tema también muy importante, tenemos más sueño de lo normal, o incluso no podemos dormir nada, porque el sueño ha cambiado de alguna manera, trastorno del sueño, ¿no? También notamos que hay una pérdida de energía y una fatiga, un cansancio la mayor parte del día, incluso sin hacer nada, ¿no? Sentimientos de
inutilidad, mejor dicho. Eso sí, porque la palabrita. Inutilidad, un sentimiento de inutilidad o de culpabilidad excesiva, inapropiado casi la mayor parte del día y casi por todas las cosas. Dificultad para pensar y para concentrarnos, además de esa indecisión y esa dificultad para tomar decisiones por simples que puedan parecer. También está el pensamiento recurrente de muerte, a veces miedo a la muerte, a veces pensamiento incluso en algunos casos de ideación suicida, con un plan o sin plan específico. Si además todo esto va acompañado de deterioro laboral, social, familiar, de pareja, y todos estos síntomas no se deben al consumo de que te estás emborrachando, que te estés tomando algún medicamento, que te esté causando, pues tus sentimientos de tristeza deberían ser analizados por un profesional. Uh-huh. No te autodiagnostiques nunca, ni te automediques tampoco. Después hablaremos también de la medicación, ¿no?, en el tema de las depresiones, ¿no? Además, en ocasiones también se puede dar que tras una pérdida o un duelo podemos sentir algunos de los síntomas anteriores, ya que los duelos, valga la redundancia, duelen y afectan a nuestra vida diaria. Por esta razón, solo un profesional está capacitado para diagnosticar esta depresión. Pero bueno, ya entramos en... ¿Y la depresión oculta? Pues no todas las personas deprimidas se ven tristes y aisladas. A veces reír demasiado o ser obsesivamente sociable, por ejemplo, constituye una señal de que hay una depresión oculta. La depresión oculta es una condición en la cual una persona no presenta los síntomas típicos de la depresión, sino otros patrones de rasgos que hacen de armaduras o disfraz. De hecho, el primero en pasar por alto esta situación es quien la padece. De eso se trata precisamente, de mantenerse a distancia del malestar. Y ese proceso de tratar de encapsular o maquillar los síntomas de la depresión se da de manera inconsciente o preconsciente. Y no es que la persona deliberadamente quiera aparentar algo que no es lo que no siente. El ocultamiento es una forma de defenderse de un sufrimiento que quizás el afectado no se siente con la capacidad de abordar. Y por supuesto, el hecho de ocultar a los demás y a uno mismo este tipo de problemas no es una buena estrategia para solucionarlo. Por el contrario, a veces solo se consigue que se vuelvan crónicos. Y bueno, ¿cómo reconocer que puede haber una depresión oculta? Pues existen señales que transmiten quienes la padecen. Y una de ellas, por ejemplo, es que son obsesivamente sociables. Sí, a las personas con depresión oculta les cuesta trabajo estar solas. Los demás son una especie de pretexto porque temen quedarse a solas consigo mismos. Y si no tienen gente a su alrededor, afloran más fácilmente los sentimientos agudos de tristeza. Esta es la razón por la que suelen ser obsesivamente sociables. Siempre están buscando la forma de organizar reuniones, de buscar eventos sociales y cosas por el estilo. Y si no lo logran entonces, simplemente llaman por teléfono a sus familiares, amigos, compañeros. Siempre necesitan estar con alguien, ¿no? Es una manera de enmascarar también este tipo de depresión oculta, porque en realidad no quieren ver a la soledad ni por asomo, porque esta actuaría como un espejo y lo haría pensar. Después también enfatizan en su bienestar exageradamente. Es todo lo contrario al depresivo, que todo lo que dice lo ve negativo, ¿no? Pues, sin embargo, la depresión oculta es muy usual que, digamos, exageremos y revelemos un intento de compensación para el sentimiento completamente opuesto. O sea, queremos aparentar con los demás de que estamos muy contentos, de que más son de las típicas personas que si le preguntas que si están bien te van a decir estupendamente o muy bien, o sea, siempre, porque intentan ocultar esos momentos de bajones, ¿no?
en caso de un intento de autoconvencerse y convencerse a los demás acerca del estado de ánimo. Es como si fuera una cortina de humo para alejar la idea del malestar y así mantenerse a distancia de la depresión. En realidad, yo creo que podríamos resumir que la depresión oculta es un miedo a reconocer la depresión, ¿eh? Y también otra cosa que también se nota mucho en la depresión oculta es que hablan reiterativamente del pasado. Y en la depresión oculta, como en cualquier forma de depresión, sabemos que el pasado juega un papel protagonista. Por eso es muy usual que haya temas del ayer que siempre salgan a relucir en conversaciones con personas que manifiestan la depresión de esta manera. Y es posible que se refiera a esos asuntos de forma jubilosa, al revés de pensar con tristeza, de una forma jubilosa. Pero cuando repetimos tanto los patrones de nuestro pasado, es que en realidad no hay algo que no ha quedado resuelto. Aunque lo contemos de forma jubilosa, si repetimos muchas veces esos patrones del pasado, es una manera de llamar la atención, de decir, bueno, si esta persona repite tanto esos patrones es porque todavía no ha resuelto algo que hay ahí, aunque también lo enmascara, porque lo cuenta de forma jubilosa. Bueno, también volvemos otra vez a los hábitos alimenticios desordenados. Una manera también de descubrir que hay una depresión oculta son los desórdenes alimenticios, porque son siempre indicadores de algún malestar emocional en particular. Lo mismo que la depresión, te da por comer, no te da por comer, te quita el hambre, en fin, especialmente si los cambios en el apetito no son pasajeros, sino que tienen que volverse permanentes, incluso se hacen más marcados cada vez. Estos hábitos, por ejemplo, incluyen comer menos de lo normal o más de lo normal, o hacerlo de una forma anárquica y extraña. Hoy me da por comer y me como un buey, ¿no? Me como un buey. Y hay veces que la persona no deja de comer o come más, pero también te da otra cosa, manifiesta asco por determinados alimentos o presenta problemas digestivos muy frecuentes. También hay casos en los que se produce una obsesión por comer algo o hacerlo de cierta forma, lo que llamábamos los antojos. Tengo ganas de comer pestiño, porque el otro día leí en un libro que el protagonista se comió una docena de pestiños y me entraban ganas de comer pestiño, ¿no? Eso es una manera también de enmascarar la depresión oculta. Bueno, por supuesto, lo de no lograr dormir plácidamente. Esto es una cosa típica de la depresión y que también ocurre en la depresión oculta, ¿no? El sueño es otro de esos factores que hace visible el malestar. Como en el caso de la alimentación, lo que sí se aprecia en estos casos es que hay anomalías en el sueño. Por lo general se duerme poco o se duerme demasiado. Hay personas que le da por dormir y siempre le falta tiempo, le cuesta trabajo levantarse por la mañana, quizá también porque no hayan descansado lo suficiente, ¿eh? Y cualquiera de estas formas de descanso a todas luces inadecuadas podrían ser un síntoma de depresión oculta. Por supuesto, todos estos indicadores deben ser evaluados con cuidado, y la depresión es más que un estado de tristeza o de negación encubierta, y no tiene nada que ver tampoco con un estado de confusión pasajera. Se puede confundir también con la distimia, ¿eh? La distimia es una cosa muy parecida, pero la distimia, la depresión es mucho más profunda, porque la distimia es una sensación de apatía continua, de estar triste todo el tiempo, y la diferencia es que la distimia se da a través del tiempo. Nos podemos llevar 2 años con distimia para que se reconozca realmente la distimia, y la depresión, en 2 semanas que estemos deprimidos ya podemos decir que tenemos una depresión, ¿no? Uh-huh. Bueno, he resumido tanto la distimia que no hace falta. Lo que sí podríamos decir cómo actuar ante una depresión, ¿no? Por lo menos tener unas bases, ¿no? Si te encuentras con alguno de los síntomas que hemos hablado antes, pues lo primero, acude a un profesional, ¿no? E intenta no aislarte, aunque en estos momentos sea lo que más te apetece, ¿no? Es importante hacer esfuerzos y empezar por hacer aquellas cosas que antes disfrutabas con ellas y que dejaste de hacer, ¿no? Y en compañía de otros que te puedan ayudar también. Afrontar las situaciones estresantes y que nos hacen sentir mal es importante, porque al poder ir cerrando heridas,
nos hacemos fuertes nosotros mismos, al ver que hemos conseguido adelantar algo, ¿no? En muchos casos un psicólogo te ayudará a ver la salida, a pequeñas cosas, que además en la mayoría de las veces se nos hacen una montaña y no son tan graves, pero desde la perspectiva interior nuestra la vemos como una montaña. Bueno, pues eso es siempre una ayuda, ¿no? Y bueno, un tema que he comentado al principio también, muchos se preguntarán, ¿psicofármacos o terapias psicológicas, no? Bueno, en la mayoría de las veces se recurre a lo fácil, a tomar la pastilla y que nuestros problemas desaparezcan. Pero la realidad es que esto no lo hace. Estamos condicionados a esa pastilla. La pastilla enmascara el problema, pero no le da solución al problema. Sí es verdad que, bueno, de hecho, Daniel Goldstein hacía un comentario que decía que la psicología, a diferencia de la química, álgebra o literatura, es un manual para tu propia mente, es una guía para tu vida, ¿no? Lo que sí es verdad que ha llegado un punto, en España, por ejemplo, estriba en que la tendencia exagerada a las recetas, ¿no? De hecho, en el congreso que estuve hace ya 2 años, creo, no, el año pasado, en el colegio médico, que se habló de psicoterapia, psicología y psiquiatría, un psiquiatra dijo que los pacientes muchas veces le pedían directamente que le recetara algo para no tener esto, como enmascarándolo, y a lo fácil, ¿no? Y bueno, los efectos secundarios de este tipo de medicamentos ya son conocidos, ¿no? Te crea una adicción, que de hecho cuando tú vas a dejar la medicación tienes que irte quitando. Y bueno, en un momento dado te pueden ayudar a reducir esa ansiedad en ese momento. Pero ¿y después qué? ¿Qué pasa cuando dejes de tomar la pastilla? Seguramente ese malestar emocional vuelve a aparecer y muchas veces peor, por eso es tan importante la terapia psicológica, porque va al grano de la situación y a conducir, digamos, de alguna manera a la persona a mejorar. Y lo que sí es verdad que conlleva un esfuerzo de la persona que viene a terapia. Si tú no pones de tu parte, no vas a conseguir nada. Pero ya el hecho de ir a consulta es mucho más beneficioso que no ir y que enmascarar esa situación, ¿no? Claro. Bueno, pues hay un anónimo, y ya para terminar ya pasamos al cuento, ¿no? Que dice que cuando la angustia llegue, cuando la depresión acose, mírala, pero no la abraces. Contémplala, pero no la invites. Y recuerda, como decía el poeta Amado Nervo, la vida es triste o soy yo triste. Nunca dudes de tu propia fortaleza, porque la adversidad nos hace grandes y las ganas de vivir están por encima de cualquier bache en el camino. Y hasta las alas más frágiles mueven piedras que creen en ellas mismas. Y hablando de alas, nos vamos con el cuento, ¿no? Nos vamos con el cuento, con la melodía del cuento. Pues precisamente vamos a hablar de alas, ¿no? Y María José antes ha nombrado también la mariposa, ¿no? Pues vamos a hablar de la mariposa que quería seguir siendo una oruga. Y no entendía por qué su vida se había complicado tanto. Cansada de cargar con el peso de sus alas, decidió volver a las ramas en las que se había transformado. Esta vez, al intentar trepar al árbol, avanzar le resultaba imposible, y una ráfaga de viento o cualquier otro pequeño imprevisto hacía que retrocediera. La mariposa, que quería seguir siendo una oruga, se quedó quieta y alzó la vista hacia aquella rama que parecía tan lejana, mientras comenzaba a llorar desesperadamente. Al oír su llanto, se acercó una hermosa y sabia mariposa blanca. Se posó sobre una flor y durante un rato observó a la mariposa azul sin decir nada. Cuando su llanto se calmó, la mariposa blanca le dijo: ¿qué te ocurre? No puedo trepar a esta rama, algo que antes, aunque con mucha dificultad, sí podía hacer. Aunque no puedas trepar hasta esa rama, quizá puedas volar hasta ella. La mariposa azul, que creía seguir siendo una oruga, miró de forma extraña a la mariposa blanca
y a continuación se observó a sí misma y a sus grandes y pesadas alas. Como el día que salió de su coraza, las movió con fuerza y las abrió. Eran tan grandes y hermosas, de un azul tan intenso, que la oruga transformada se asustó y la volvió a cerrar rápidamente. De no usar tus alas, estás desgastando tus patas, dijo la mariposa blanca alzando el vuelo, mientras abría sus sabias alas y se alejaba con elegancia. La mariposa azul observó asombrada cada movimiento de la mariposa blanca y reflexionó sobre sus palabras. En ese instante comenzó a entender que ya no era una oruga, que quizás aquellas pesadas alas podían ser de utilidad. Las abrió de nuevo y esta vez las mantuvo abiertas, cerró sus ojos y sintió como el viento las acariciaba. Sintió que aquellas alas ahora formaban parte de ella y aceptó que ya no era una oruga, por lo que no podía seguir viviendo como tal, arrastrándose por el suelo. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba volando y ascendía lentamente hacia aquella rama. Volar era mucho más sencillo que arrastrar sus patas, aunque todavía debía de perfeccionar su vuelo. Descubrió que el miedo a volar no le había permitido aceptar quién era realmente, una oruga transformada en mariposa azul. Y la mariposa azul poseía esas grandes y preciosas alas de ese azul luminoso, un azul que contiene toda la gama de tonos azules, pero ni ella misma lo sabía. Lo que se resiste, persiste, y lo que se acepta, se transforma. Y bueno, en esta ocasión una hermosa y fuerte mariposa que no acaba de aceptar que ya no era una oruga, ¿no? Y le llevaba tiempo a aceptar y descubrirse. En este sentido, pensemos que los demás suelen ver con más claridad nuestra fortaleza que nosotros mismos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y como dijo Lao Tse, el mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Ra. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.